En nombre de Hoy de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, sus señorías. Buenas tardes, señor ministro. Señor presidente, no hemos recibido documentos para la cuenta para esta sesión y corresponde en la tabla ocuparse de los oficios de su excelencia el presidente de la República, mediante los cuales solicita el acuerdo del Senado para designar como ministros de la excelentísima Corte Suprema al señor Diego Gonzalo Simperti Guelimaré y a la señora María Cristina Gajardo Jarbo, signados con los boletines números S 2230-05 y S 2231-05 respectivamente. Gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida al señor ministro de Justicia, don Héctor Meri, y a quienes nos acompañan en forma remota, y le ofrecemos la palabra al señor ministro de Justicia. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y asimismo a las senadoras y senadores que integran esta comisión, a quienes nos acompañan en forma presencial y en forma remota. Quiero agradecer la situación que me afecta. Estaba comprometido a un seminario en la Universidad Católica hace bastante tiempo que coincidió en los horarios con esta presentación. Pero creo que a las 5:30 tengo de más y yo expongo respecto de los dos candidatos. Después empiezan los propios postulados en la conversación con ustedes. En consecuencia, me corresponde exponer sobre los antecedentes que sirvieron de fundamento a la decisión del presidente de la República, don Sebastián Piñera, de proponer a doña María Cristina Gajardo Arboe para completar la vacante del ministro del máximo tribunal del país generada por el cese de funciones de doña María Eugenia Sandoval Güell. Inicio la exposición por ella porque ella venció en su cargo en febrero de este año. La ministra Maggi lo hizo en septiembre del año en curso. Las modificaciones que se introdujeron en el año 95 al Código Orgánico de Tribunales y a los códigos procesales, lo que buscaron fue transformar la fisonomía y la naturaleza de la Corte Suprema, enfatizando su rol como tribunal de derecho a cargo del control de la legalidad, y no solo del mérito de las causas de las sentencias judiciales, instando así por la unidad y coherencia de la jurisprudencia superior. Es en esa época que se incorpora el criterio de la especialización de las salas por materia. Un par de años después, la ley 19.541 dio un paso grande al incorporar al máximo tribunal a abogados de destacada trayectoria profesional y académica. Era una reforma constitucional que fue muy discutida y muy bienvenida. Una de las razones que motivó a esta incorporación era la iniciativa que entonces acompañaba a esta reforma constitucional de poner término a los abogados integrantes que conforman los tribunales de justicia, materia en la que a pesar de que hay bastante consenso, por una u otra razón no hemos podido avanzar. Y la justificación de la incorporación de abogados externos al Poder Judicial tiene que ver con la necesidad y con la valoración de la contribución que se hace de profesionales que sean externos, es decir, ajenos a la carrera judicial, ya que su experiencia, su trayectoria, sirve para enriquecer las decisiones colegiadas, ya que por su propia experiencia lo que aportan en los raciocinios de los distintos fallos incorporan en el debate criterios, perspectivas diferentes, que el mundo judicial no siempre está debidamente familiarizado y por lo tanto constituye realmente un aporte positivo a la renovación, a la actualización y a la búsqueda de fallos de la mayor calidad que se acerquen a la evolución de nuestra realidad nacional. Los abogados que se transformaron en magistrados, viniendo de afuera de los escalafones que procedieron a María Cristina Gajardo, son Urbano Marín, que en paz descanse, y luego este fue reemplazado por María Eugenia Sandoval. Del primero, probablemente muchos de ustedes lo conocieron, me tocó a mí personalmente hacerlo, recordarán sus conocimientos notables,
casi ilimitado del derecho público, su prudencia, su buen criterio, su trato afable, atributos que lo llevaron a ser elegido por sus pares en su minuto como presidente de la Corte Suprema. De María Eugenia Sandoval, a quien también tuve la oportunidad de conocer, tenemos presente, desde luego, su experiencia en materia tributaria, que fue el tablón que la llevó a la Corte por su trayectoria y capacidad y conocimientos en la materia, pero también la versación que fue desarrollando en el ámbito constitucional, en el ámbito administrativo, y que aún la mantienen ligada a la Corte en tareas que le ha pedido fundamentalmente de sistematización de la jurisprudencia de la tercera sala, a la que estuvo ligada ella durante mucho tiempo, y labor que ella continúa desarrollando como coordinadora en el Centro Documental de la Corte, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y con los abogados investigadores de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. La verdad es que ambos nombramientos son testimonio de la buena iniciativa que hay detrás de la incorporación de abogados externos en el espíritu de lo que ya antes seguía, mencionaba. Hoy día buscamos que esa senda, transitada por don Osvaldo Manín y por doña María Eugenia Sandoval, pueda ser seguida por María Cristina Gajardo. Sus condiciones y méritos son ampliamente reconocidos en el foro legal, pero también en el ámbito académico, donde ella ha desarrollado una extensa carrera. Y es interesante referirse a lo que hace algunas semanas señaló el rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, al referirse a ella. Él manifestó que, comillas, para nosotros es una excelente noticia, y si ella es nombrada sería realmente fantástico, sería un tremendo reconocimiento a su trabajo académico, profesional y en la judicatura. A nosotros, como Universidad de Chile, nos gusta mucho la gente que alcanza las más grandes alturas, tanto en lo académico como en el ejercicio mismo de la profesión. Y creo que este es claramente el caso. Hasta aquí la cita. Entrando en la trayectoria profesional y judicial de la nominada, María Cristina Gajardo es abogado de la Universidad de Chile, titulada en el año 86, diplomada en Seguridad Social por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid, el año 89, magíster en Planificación y Dirección Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez, el año 2005, y doctor en Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad de Chile, de Sevilla, el año 2017. Es profesora del Departamento de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile y directora de la Escuela de Posgrado de esa misma facultad. Es especialista, por tanto, en temas laborales, previsionales y tributarios relacionados, miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección Nacional del Trabajo y del Consejo Directivo del Observatorio Judicial. En el ámbito precisamente judicial, entre 2012 y 2015 fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y fue designada abogado integrante de la Corte Suprema para el periodo 2018-2021 por la presidenta Michelle Bachelet, y a principios de este año fue mantenida en el mismo cargo por el presidente Piñera hasta febrero de 2024. Fue presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección del Trabajo entre el 2016 y 2017, directora de la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social de 2011 a 2017 y asesora del Ministerio del Trabajo y Previsión Social el año 2010. En materia de publicaciones, es autora del libro Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, publicado el 2015, y de diversas monografías en temas laborales y de seguridad social. De sus trabajos más recientes podemos destacar lo siguiente: una investigación hecha en conjunto con otros académicos en el proyecto Alianza del Pacífico, condiciones migratorias laborales, de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, publicada en 2020. Diálogo social,
Tripartismo y resolución de conflictos en Chile, del 2021. Política migratoria de Chile y Corte Suprema, publicado en Sentencias Destacadas de Libertad y Desarrollo, el 2021. El impacto del COVID en el cumplimiento del contrato individual de trabajo, publicado en COVID-19 e incumplimiento contractual, publicación hecha por Tirán Loblanche, hecha en Chile, en Santiago, el 2020. El futuro del trabajo en Chile, la gobernanza laboral, publicado en la revista andaluza del Trabajo y Bienestar Social el año 2017. Y un trabajo que a mí en lo personal no lo he leído, pero me produce particular interés, uno que realiza sobre el concepto de derecho de H.L.A. Hart, Herbert Lionel Adolphus Hart, y la indemnización del daño moral en Chile. Y la verdad lo digo porque me tocó, como muchos de ustedes saben, estudiar mi posgrado en Londres, ¿no?, en la London School of Economics. Y entre las materias que estudié fue precisamente lo que ellos llaman jurisprudence, que es filosofía del derecho, y uno de los principales autores en el ámbito del positivismo jurídico era Hart, muy poco conocido en Chile. La tradición positivista inglesa o británica es muy rica, con con Austin, con Bentham, que han sido realmente señeros en ese ámbito. Y dentro del siglo XX, probablemente la figura más descollante en el positivismo sea Hans Kelsen, probablemente el jurista más destacado del siglo XX, pero Hart, que repito, no es conocido en Chile, era la figura inglesa. Kelsen es austríaco, terminó en Estados Unidos por persecución de los nazis, era de origen judío, y realmente había ahí un diálogo de mucha fuerza y mucha validez. Y la forma de enfrentar el concepto del derecho de Hart realmente es valioso porque contradice esta teoría de que el derecho es un mandato coercible, porque en Hart él distinguía las normas primarias de las normas secundarias. Las normas primarias son las que establecen los derechos y los deberes, y las normas secundarias son las que establecen las potestades, como las que tiene el Congreso o como las que tienen los tribunales. Y por lo tanto no hay ahí un mandato coercible, sino que una forma de carácter normativo que tiene una finalidad distinta. Y sobre esa base genera un debate de mucho interés, y una de las áreas en donde esto se refleja es precisamente en la responsabilidad extracontractual, los torts, ¿no?, en el derecho, en el common law, y el trabajo que hace, y lo digo por los títulos, nuestra postulada María Cristina Gajardo, es el concepto de derecho de Hart y la indemnización del daño moral en Chile. La renovación de los conceptos de responsabilidad extracontractual que ha habido en el common law ha sido infinitamente superior y más avanzada que la nuestra. Vamos a la saga, todavía con criterios muy subjetivos, cuando la responsabilidad objetiva se ha ido imponiendo en forma contundente. Perdón que me haya extendido, pero a mí me ha pasado que en mis clases yo hablaba sobre Hart. Tuvo incluso un alumno muy destacado, Cristóbal Orrego, que hizo su tesis doctoral en Hart, pero no ha sido igual un filósofo muy destacado en nuestro derecho. Cuando veo entre sus publicaciones de María Cristina Gajardo me doy cuenta de que ella ha ido más allá en lo que es la formación normal que tienen nuestros juristas en el país. Y en particular dice, en este caso, la conclusión del trabajo que hace Cristina Gajardo en este artículo que comento es especialmente valiosa. La autora asevera que no existe una regla de reconocimiento para fijar los montos indemnizatorios del daño moral. Se propone un mayor esfuerzo en la fundamentación de las sentencias por parte de los jueces para avanzar en la creación de dicha regla, porque precisamente las normas secundarias son las que le dan la potestad a los jueces para resolver, y eso le da un ámbito
de mayor fuerza para poder fundamentar el daño moral, más allá de reglas específicas que determinen cuál debe ser. Ante la falta de limitación de criterios rígidos por parte del legislador, corresponde que la judicatura los establezca a través de su sentencia. El diagnóstico de María Cristina Gajardo y su labor como abogado integrante de la Corte Suprema nos permiten avisorar que su contribución a esa tarea será esclarecedora. Yo por eso he destacado esto, porque demuestra una mirada moderna y progresista del derecho que incorpora lo que la jurisprudencia, la filosofía del derecho y el desarrollo doctrinario ha hecho a nivel mundial. Entre los fallos de interés que se pueden mencionar, hay varios y los voy a ir mencionando brevemente, en donde ella ha participado. Uno del año 2018 sobre unificación de jurisprudencia señala que debe reconocerse en el descuento del empleador la posibilidad de descontar el aporte al seguro de cesantía del monto a pagar por finiquito laboral. En la misma línea de Derecho del Trabajo, el 2021, en un recurso de queja, establece que debe reconocerse al empleador la posibilidad de deducir un recurso judicial para discutir la asignación de servicios mínimos en huelga ante decisiones adoptadas por la Dirección del Trabajo. En otro fallo del 2020, Carlos Castillo Muñoz con Autos y Repuestos San Pablo Limitada, respecto de la declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones, establece que la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores y es descontado por el empleador. Naturaleza imponible, describe la naturaleza imponible de los haberes determinada por el legislador y constituye una obligación inexcusable del empleador. Es procedente, por tanto, la sanción de nulidad del despido si el empleador infringió la normativa previsional y no dio cumplimiento de la obligación de enterar las cotizaciones previsionales, sea sobre el total o sea sobre parte de la remuneración. En otra materia, violencia intrafamiliar, femicidio frustrado y violación, señala y se refiere a la improcedencia de restringir a los peritos a reproducir literalmente el contenido de sus informes escritos en la audiencia. Y, por ello, estima que la facultad del perito para ilustrar sobre otros aspectos relevantes que se derivan o se hallen dentro del marco de las actuaciones realizadas como parte de la pericia encargada son correspondientes. Y agrega, y refiriéndose al cumplimiento del requisito de la sentencia de contener la exposición clara, lógica y completa de los hechos acreditados y de la valoración de la prueba para poder realmente tener claro sobre cómo resolver el recurso. Y finalmente se refiere al dolo de la tentativa y de la frustración, que es el mismo dolo de la consumación. Y la tentativa y frustración son formas imperfectas de un delito determinado. Se refiere a la compatibilidad del dolo eventual con la tentativa, a la frustración, que representa un problema dogmático que depende de la regulación específica de cada ordenamiento jurídico, relevancia típica de la tentativa con dolo eventual. Y finalmente se refiere a la sentencia como que ha subsumido correctamente los hechos en el femicidio frustrado por haber mediado en él un dolo directo. En otro fallo del 2021, sobre la susceptibilidad de adopción, establece que el Tribunal de Casación no puede modificar los hechos establecidos por los jueces de fondo si no hay vulneración de las reglas de la sana crítica. La finalidad de la institución de la adopción es, al final, guiada por el principio del interés superior del niño, y la suficiencia probatoria debe estar establecida para acreditar que los oponentes son inhábiles moralmente para ejercer el cuidado del niño y de velar por su interés superior. En otra materia, en indemnización de perjuicios por defecto de la construcción, en un fallo del 2019, señala que el Tribunal de Casación no puede modificar los hechos establecidos por los jueces del fondo si no hay vulneración de las leyes regulatorias de la prueba. Por lo tanto, fundamenta la improcedencia de formular alegaciones nuevas en el recurso de casación en el fondo.
fundada fundamentalmente en la doctrina de los actos propios y la vulneración de la buena fe objetiva. Hay muchos fallos, no quisiera agotarlos. Hay fallos de mucho interés en la liquidación de contratos de obras públicas, también en la acción de tutela laboral. Respecto del delito injustificado, hay un par de fallos relevantes, uno del año 2014 en la Corte de Apelaciones de Santiago sobre despido injustificado, señalando la necesidad de que el estatuto jurídico aplicable a los funcionarios de la Comisión Nacional de Energía sea real, particularmente con los funcionarios vinculados a contrata. Y el 2015 también en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso de Luis Toro con la empresa telefónica Chile Servicios Corporativos Limitada, en una materia también de despido justificado, establece que las normas de derecho laboral son de orden público e irrenunciable. Las partes pueden acordar condiciones que se fijen mejores a los estándares básicos de contratación, pero ese es el piso, porque precisamente son de orden público e irrenunciable. Y el beneficio negociado en un contrato colectivo se incorpora, por tanto, al contrato individual. Hasta aquí los fallos, y por razones de prudencia y no abusar de su tiempo, quiero finalmente señalar que a nuestro juicio, a juicio del Gobierno, los antecedentes antes mencionados referidos a la trayectoria profesional, especialmente en el mundo académico, así como su labor como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, dan cuenta a una mujer con especial preparación y experiencia, con criterio jurídico sólido y maduro. Es decir, cuenta, a nuestro juicio, en plenitud con los atributos propios que se procuran en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro ordenamiento constitucional, cuando la Corte Suprema finalmente abre sus puertas a la integración de una persona que provenga del exterior a la carrera judicial, una persona que no sea juez o jueza de profesión y que haya dedicado su vida a la actividad profesional en el ámbito privado, en el ámbito académico, porque lo que procura esta norma es inyectar nuevas miradas al trabajo jurisdiccional de nuestro más alto tribunal. Por lo tanto, presidente, recomendamos muy entusiastamente la aprobación de la nominación de María Cristina Gajardo como próxima integrante del más alto tribunal, de la Corte Suprema, en reemplazo del cargo que dejara María Eugenia Sandoval. Me refiero, si le parece, presidente, a la nominación segunda que se refirió el secretario, que dice relación con la propuesta que ha hecho el presidente para nombrar en el cargo que ocupaba Rosa María Maggi a don Diego Gonzalo Simpertegui Limari, para integrarse asimismo como ministro de la Corte Suprema. Quiero de nuevo fundamentar los motivos que han llevado al presidente Piñera a proponer al actual ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ministro Simpertegui, para completar la vacante de ministro del máximo tribunal del país que dejara la ministra Maggi. Estamos, como ustedes saben, en los últimos meses de nuestro gobierno. Ayer tuvimos la nominación muy masiva del próximo presidente de la República, y durante este periodo hemos participado conjuntamente con esta comisión en el nombramiento de 8 magistrados para que se integren al máximo tribunal del país. Y creo que nosotros, junto con Héctor, que hemos estado viendo este proceso durante estos años, celebramos que la gran mayoría de las veces el presidente y el Senado hayan hecho esfuerzos tan significativos para lograr el difícil quórum de los 2/3 que establece el artículo 53, número 5 y 78, inciso 3 de nuestra actual Carta Política, para que el proceso de designaciones haya concluido con éxito. No necesito decirlo ni recordarlo, que en ocasiones esto no ha sido fácil. Hemos tenido tropiezos, pero al final ha prevalecido la voluntad de entendernos,
y la buena fe, que son atributos muy particulares que tiene este Senado y que siempre están presentes. Se trata de actitudes que ordenan y orientan nuestro actuar. Personalmente yo siempre he tomado estos procesos desde una posición decisoria y no como un mero testigo accidental, y me correspondió hacerlo durante 24 años como senador y estos últimos 4 como ministro de Justicia. Y por eso entiendo a cabalidad, al igual que lo hacen ustedes, el significado que tienen estos procesos para nuestra República, la necesidad de fortalecer nuestras instituciones pasa por hacer nuestro trabajo del mejor modo posible. Desde la reforma del 97, la selección de los jueces para la Corte Suprema siempre ha estado rodeado de dificultades. Bien puede caracterizarlo el propio nominado de hoy, el señor Simpertegui, quien con ocasión de los nombramientos del año 2005, siendo él en ese minuto presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, nos advertía lo siguiente, comillas: estamos ante un tema complejo, porque de la forma que está compuesto el Senado, probablemente la mitad de ellos va a tener una opinión respecto del juez que ha resuelto de una forma y la otra mitad una distinta. Nosotros siempre hemos destacado que una de las cosas valiosas del sistema judicial es que los jueces puedan tener criterios distintos. Entonces, si este mecanismo sigue así, vamos a tener el problema porque no se va a poder nombrar tan fácilmente a un juez. Y eso lo hemos vivido. Pronosticado bien el entonces presidente de la Asociación de Magistrados las dificultades que había, porque hay veces que alguien es nombrado porque los senadores o el gobierno coinciden con su fallo, o a veces no es nombrado porque discrepan con su fallo. Y la verdad, nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación. Han pasado 16 años desde que el ministro y postulante a la Suprema, Simpertegui, anunciar estas palabras, y aunque los ejes del debate debático han variado, porque nuestra sociedad también ha cambiado, la cuestión mantiene su vigencia. Y por eso, en este proceso de selección, se nos exige analizar el carácter, los criterios, el conocimiento, la versación, la prudencia, la sabiduría, la probidad, y cuál ha sido el comportamiento y trayectoria de los magistrados a lo largo de su carrera judicial, de quienes han sido postulados y finalmente propuestos para esta nominación. Este proceso del que tomamos parte, por lo tanto, es necesario y saludable, pero necesitamos, como siempre, ejercerlo con altura de mira, reconocimiento, un límite constitucional que es infranqueable. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos, disposiciones que forman parte de nuestra historia constitucional desde hace siglos. Consecuencia necesaria de eso es que ni el presidente ni el Congreso, o el Senado más específicamente, pueden mirar, en caso alguno, que el proceso de asignación es un premio o un castigo que se le debe aplicar a alguien por las sentencias que han fallado. Repito, para nosotros, y creo que compartimos en lo esencial, lo que es importante es la consistencia, la calidad del raciocinio y de los fundamentos que un ministro realiza respecto de un fallo determinado. La independencia con que actúa para llegar a las conclusiones que llega, puesto que no basta con proclamar la separación de los poderes, ni la autonomía de los jueces, ni la independencia a la hora de fallar, sino que verlo en acción, porque las presiones que existen por distintas razones son muy altas, y nuestro país no está exento de corrupción, y hemos tenido desgraciadamente también
jueces que han sido removidos de su cargo por eso. Es importante tener presente el respeto que estas personas tienen de sus pares, de la comunidad jurídica, de la sociedad regional o nacional, según sea su grado de conocimiento. Porque todo eso va haciendo carne respecto de lo que queremos hacer. La búsqueda de consensos, por tanto, en esta materia, que exige la reunión de un número importante de voluntades, de la Corte Suprema, del Presidente de la República y finalmente del Senado, nos obliga a examinar con celo y a presentar la trayectoria de cada magistrado o magistrada que ha sido propuesto para el más alto cargo del Poder Judicial, procurando así, al observar el resultado global del conjunto que se desarrolla a lo largo del tiempo, haber alcanzado una integración de nuestra Corte Suprema, que es quien dirige la política judicial en Chile, que recoja esa diversidad jurídica y cultural del país, unida siempre al irrenunciable apoyo que deben tener quienes son nominados, quienes son designados, un compromiso irrenunciable con nuestro Estado de Derecho democrático. Dicho lo anterior, el presidente siempre se ve en la dificultad de optar porque las propuestas que llegan de la Corte Suprema son generalmente buenas, 5 opciones que realmente producen dificultades para elegir a una sola de ellas. Y el gobierno ha elegido en esta oportunidad a don Diego Simpertegui Limares, teniendo a la vista además de sus orígenes de una persona sencilla y humilde. Seguramente él se va a referir a su historia y su trayectoria en su exposición en esta sesión, con una trayectoria judicial que lo ha llevado a recorrer el país entero y también un destacado rol en el ámbito gremial que también lo releva como una persona que en su conjunto justifican cabalmente la propuesta que hace el presidente. Diego Simpertegui estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso, licenciándose en la Universidad de Loja, Ecuador, obtuvo su título de abogado el 8 de mayo de 1985, es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social en estudios que realizara en la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero es interesante recordar que él fue primero funcionario judicial, antes de ser abogado. Y mientras fue funcionario judicial de un juzgado civil de Viña del Mar, realizó sus estudios profesionales, lo cual nos habla del mérito de su trayectoria. Y una vez que juró como abogado, recién entonces pudo incorporarse al escalafón primario del Poder Judicial. Fue nombrado secretario titular del segundo juzgado de letra de Coquimbo, donde ejerció hasta 1989. Entre ese año y el 97 se desempeñó como relator de la Corte de Apelaciones de La Serena. Ese año 97 fue designado juez titular del primer juzgado de letra de La Serena, que a esa fecha tenía competencia en materias civiles, criminales y laborales. Fue relator ad hoc de la Corte Suprema de Justicia y durante los inicios de la reforma procesal penal, estamos hablando de los años 2001, 2002, se desempeñó como juez de garantía de La Serena. Durante el año 2002 fue designado ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción y desde 2014 ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ambas cortes ha desempeñado el rol de presidente. Fue presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, como ya lo mencionaba, entre el año 2002 y 2006, entidad gremial de la que fue secretario general desde 1990 hasta 2002. Y una vez que cesó su rol de presidente, asumió el mismo cargo en la Asociación Regional de Biobío hasta el 2012. Creo que vale la pena destacar que desde la posición de presidente nacional del gremio se le reconoce como una persona que ha tenido una constante preocupación por los funcionarios y jueces nuevos, particularmente en lo que dice en relación con su formación, asegurando su formación continua. Su carrera nos muestra también un hombre sensible a las necesidades de justicia de las personas. Para corroborarlo tenemos en consideración sus apreciaciones en el seminario Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad,
hecho por la Corte de San Miguel el 2017, el 26 de octubre del 2017. Ahí manifestó lo siguiente: es hora que en nuestro país se tome la iniciativa y expertos propongan un código sobre la discriminación y que contemple especialmente el derecho de las personas con algún grado de discapacidad y también el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el Poder Judicial de Chile, así como en otras materias, ha tomado la iniciativa y desde hace años que se encuentra regulando sus procedimientos internos ajustados a la ley para permitir el ejercicio de tales derechos. Dentro de las sentencias de interés hay muchas que han sido acompañadas por el ministro Simpertegui, que han sido también aparejadas a los antecedentes que se les han enviado a los integrantes de esta comisión. Dentro de ellas hay algunas que vamos a consignar especialmente, una reciente del 2021, de septiembre del 2021, referida a la que acoge la solicitud de una madre para rectificar el apellido paterno de su hijo. Cuestión extraordinariamente relevante y que ya hemos recogido en una ley que fue publicada y que se encuentra en estado avanzado esperando la aprobación de la Contraloría del reglamento para que, una vez producida la toma de razón, podamos proceder a aplicar algo tan anhelado. Pero en ese entonces no había y había que hacerlo vía judicial y no como se va a hacer en lo sucesivo simplemente recurriendo al registro civil. Esta sentencia demuestra que sin esperar estas reformas, el juez tiene los elementos para atender, claro, individualmente en un proceso, la solicitud deducida en favor de un niño que es conocido por todos por el apellido del conviviente de su madre ante la ausencia de su padre biológico. Este era precisamente el problema que existía aquí. Y la Corte razona en el sentido siguiente. Cabe tener presente que menoscabar, con relación al descrédito en la honra o fama, cuestión que en los hechos invocados no se ha alegado, no es el tema en debate, pero sí el detrimento o afectación en los sentimientos que experimenta el niño. En efecto, la interpretación que debe darse a la norma en estudio debe adecuarse a los cánones que rigen la interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto instrumento vigente que demanda un exégesis acorde a la evolución de los tiempos y a las condiciones de la vida actuales, lo que debe ser coherente también con otros tratados vigentes, como la Convención Americana de Derechos Humanos sobre menoscabo material o moral, que alude a una circunstancia abierta que debe ser razonada conforme a la entidad de los hechos que se alegan y teniendo como horizonte la alternativa interpretativa más favorable para la tutela de los derechos de la identidad personal, privacidad y vida familiar que cautela la Convención, por cuanto así se asegura la protección del interés superior. Es en relación a este principio que cabe además, agrega, estimar que concurre una necesidad especial de cautela. Con relación a una observación determinada, la Convención asienta el alcance que corresponde al principio, debiendo tenderse a dar efectividad y satisfacción al disfrute pleno de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico, es decir, integral del niño, lo que se cumple considerando al principio superior una regla interpretativa fundamental que satisfaga de mejor manera el interés superior. En consecuencia, la solicitud de auto se funda en la reclamación de su identidad, agrega el fallo, hasta hoy en proceso de construcción, que busca como expresión de solución la vía del cambio de su apellido paterno, pues se reconoce a sí mismo como hijo de la pareja de su madre y no de su padre biológico. Tal identidad, entendida como un derecho humano, está en la base de la Ley 17.344, aunque en tiempo de su publicación, en el año 1970, tal noción de identidad como un derecho fundamental no era el sustento justificante de la ley. Sin embargo, cabe recordar que el derecho a la identidad personal viene a ser consagrada de manera expresa en la Convención sobre los Derechos del Niño, su artículo 8, y es reconocido como un deber fundamental en nuestra Carta Constitucional por vía de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en diversas sentencias desde el año 2009. En fin, hay en ese fallo mucha riqueza conceptual y mucha mirada de actualidad y de modernidad
que vale la pena destacar. Puedo mencionar a continuación, en el caso del proceso de Catherine Giselle con Walter Ignacio S.A., una sentencia que se refiere a la demanda interpuesta en esta causa ante la negativa del padre demandado, autorizando para que el niño José David se mantenga viviendo Ministro, en Canadá ¿le junto pido una a su madre. interrupción? El senador Galilea quiere consultarle algo. Ministro, ¿podría, si no molestia, rebobinar un poquitito? Es que el tema del fallo sobre la identidad, el derecho a la identidad, me interesó particularmente. Si pudiera, en 2 palabras, repetir el razonamiento del ministro Sympertegui. Básicamente se trata de un caso en donde la madre quiere cambiar el apellido del padre biológico por el de su conviviente. Y eso porque el padre fue una persona ausente y el hijo nació con el conviviente como su verdadero padre, a quien reconoce como padre. Y si bien, esto es lo que dice aquí, a esa fecha de la ley vigente, del orden de los apellidos, la 17.344, en 1970, no existía la noción de identidad que está en la Convención de Derechos del Niño. Sí, el fundamento se debe así tener presente, porque así lo manda la Convención, aprobada por Chile, porque así lo estima la Comisión Americana de Derechos Humanos y por lo tanto reconoce, a pesar de no estar en la ley, esto es antes de la ley que va a salir ahora, hay ahí un derecho que recoge ese derecho a la identidad de ese niño, dadas las circunstancias específicas de su vida personal, en donde el interés superior del niño, establecido en la Convención, se refleja en su opción por ese apellido de quien es, a su juicio, su verdadero padre. Por lo tanto, la identidad del apellido no está dada en la relación con el progenitor biológico, sino con quien ha sido su auténtico padre a lo largo de la vida. ¿Sí? Perdón, pero es que me llama la atención el concepto de identidad ahí, y no que sea simplemente un cambio de apellido para reconocer quién ha criado en la práctica y a quién se le reconoce, entre comillas, la paternidad. No, porque La paternidad educacional. Entonces, ¿por qué la expresión identidad? ¿Sí? Eso quería. Porque el apellido, creo, no es necesariamente equivalente a identidad. Pero a ver, quería. el nombre, el derecho al nombre, es lo esencial en la identidad. ¿De dónde saca uno su identidad si no en su nombre? Y precisamente lo que dice, debe ser razonada conforme a la entidad de los hechos que se alegan y teniendo como horizonte la alternativa interpretativa más favorable para la tutela de los derechos de identidad personal, de quién soy yo, de quién me reconozco hijo, privacidad y vida familiar que cautela la Convención, por cuanto así se asegura la protección del interés superior. Es en virtud de este principio que cabe una necesidad especial de cautela. Entonces, ese es el atributo número 1 de la personalidad, el nombre. Sí, usted vuelve en marzo, señor Galilea. Bueno, este otro caso al que me refería, si le parece, senador Galilea, continuamos, se refiere a una madre que vive en Canadá y que su padre reclama su retorno. Y dice, atendido lo expuesto por la recurrente, la madre, en particular los beneficios de afectividad, educacional, desarrollo personal, progreso de orden familiar, situación migratoria, lo que no ha sido controvertido por la parte demandada, ni menos aportado prueba alguna, permite concluir que si el niño ya lleva viviendo con su madre fuera del país más de 2 años, y si a ellos se le agregan los principios que inspiran el derecho de familia, en especial el interés superior del niño, solo se puede concluir
que los beneficios para el menor en favor de quien se solicita la autorización no se pueden negar y, por consecuencia, la ley que regula estas materias debe interpretarse en el sentido que más lo favorezca. De nuevo, aplicando estos criterios, y no quisiera abusar de su tiempo, finalmente, solo recuerdo el caso de Fernando Polanco Gallardo y otro, que se habla de delito de secuestro y de homicidio calificado, un fallo del 1 de septiembre del 2020, en donde finalmente señala, no está de más expresar que de conformidad con los hechos establecidos, si bien podríamos estar en la presencia de alguna figura de secuestro o de apremios ilegítimos, conforme al principio de consunción, las conductas ilícitas cometidas como antecedentes, medios, etapa de desarrollo o consecuencias deben considerarse absorbidas por el homicidio calificado, ya que se trata de una figura de mayor lesividad por afectar el bien jurídico del derecho a la vida. Por estas razones, el homicidio calificado subsume las otras figuras penales que pudieran concurrir en el presente caso. Y sobre esa base, en consecuencia, falla esta condena. Bien, finalmente, quisiera solo señalar que más allá de su trayectoria y de sentencia, existe un libro quizás poco conocido y especialmente valioso de Diego Simpertegui, que ha sido hecho con el abogado e historiador Armando Cartes Monroy. Se trata del trabajo Corte de Apelaciones de Concepción, Memoria y Patrimonio. Este fue publicado cuando él fue presidente de ese tribunal de alzada del 2012, que nos cuenta la historia de esa corte desde su antecedente más remoto, la primera Real Audiencia, que concentraba el gobierno político, militar y judicial del reino, instalada en Penco en 1565. Se detiene en la constitución formal de esa corte en 1849 y relata prolijamente la historia jurisdiccional de Concepción, así como su aporte a la cultura jurídica chilena. Sin duda, esta es una muy notable y muy bonita contribución que habla bien de quien estamos planteando para que se incorpore a la Corte Suprema de la República, porque sus intereses no se agotan en lo estrictamente jurisdiccional. Tanto es así que, durante su presidencia en Concepción, tomó la iniciativa de crear un museo en el edificio institucional con implementos muy antiguos de la jurisdicción de la zona, entre ellos muebles y expedientes. Entre estos últimos había uno en que se discutían los derechos de un esclavo. El museo tenía además una copia de la Aurora de Chile que, como noticia de última hora, daba cuenta de la entrada de las tropas chilenas en Lima en el marco de la Guerra del Pacífico. Como ya lo hemos dicho en ocasiones previas en esta misma convención, la labor de los jueces, esto es, resolver las controversias aplicando la ley y el derecho, sometiendo a su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, contener los excesos de los otros poderes del Estado y dar protección a las personas, haciendo valer sus derechos fundamentales, es crucial para el buen funcionamiento de nuestro régimen político. Jueces de este talante son los que nos permiten afirmar, de nuevo, la plena vigencia del Estado de Derecho en Chile y asegurar que por esa gente, por estas personas, va a estar siempre en buenas manos. Don Diego Simpertegui es un juez independiente y apegado al derecho. Es un hombre que reúne sobradamente los requisitos para integrarse al máximo tribunal, tanto por sus sentencias como por su posición de liderazgo judicial asumida a lo largo de su carrera. En consecuencia, esperamos que el Senado de la República, actuando en el mejor interés nacional, pueda aprobar la propuesta que ha hecho el Ejecutivo a esta honorable corporación. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra si es que algún señor senador quiere hacerle alguna consulta al ministro. Vamos a hablar de Hart, que podríamos también. Después para que no vuelva en marzo. Si no hay consulta, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.